En este lunes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les preguntó: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento: si respondemos del cielo, él nos dirá entonces ¿por qué no creyeron en él? Y si le decimos de los hombres, debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este lunes de la tercera semana de Adviento nos relata el conflicto que Jesús tuvo con las autoridades religiosas de la época después de haber echado a los vendedores del templo. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo quieren saber con qué autoridad Jesús hacía esas cosas, al punto de entrar en el templo y expulsar a los vendedores. Las autoridades se consideraban dueños de todo y pensaban que nadie podía hacer nada sin su permiso. Por eso perseguían a Jesús y trataban de matarlo. Algo semejante estaba aconteciendo en las comunidades cristianas de los años 70 y 80, época en que se escribe el Evangelio de San Mateo. Los que resistían a las autoridades del imperio eran perseguidos. Sin embargo, había otros que, para no ser perseguidos, trataban de conciliar el proyecto de Jesús con el proyecto del Imperio Romano. La descripción del conflicto de Jesús con las autoridades de su tiempo era una ayuda para que los cristianos siguieran firmes en las persecuciones y no se dejaran manipular por la ideología del imperio. Pero volviendo al relato, vemos que Jesús circula de nuevo en la enorme plaza del templo. Luego aparecen algunos sacerdotes y ancianos para interrogarlo. Después de todo lo que Jesús había hecho la víspera, ellos quieren saber con qué autoridad hace las cosas. No preguntan por la verdad ni por la razón que le llevó a Jesús a expulsar los mercaderes. Preguntan de dónde le viene la autoridad. Piensan que Jesús tiene que rendirles cuenta. Piensan que tiene derecho a controlarlo todo y no quieren perder el control de las cosas. Frente a esto, Jesús no se niega a responder, pero muestra su independencia y libertad y les dice: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta inteligente, simple, pero astuta. La pregunta va a revelar la falta de honestidad de los adversarios. Para Jesús, el bautismo de Juan venía del cielo, venía de Dios. Él mismo había sido bautizado por Juan. Los hombres del poder, por el contrario, habían tramado la muerte de Juan, y así mostraron que no aceptaban el mensaje de Juan y que consideraban su bautismo como cosa de hombres y no de Dios. Los sacerdotes y ancianos se dieron cuenta del alcance de la pregunta y razonaban entre sí de la siguiente manera: si decimos del cielo, entonces nos dirá por qué no le creyeron, y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Por eso, para no exponerse, respondieron: no sabemos. Respuesta oportunista, fingida e interesada. El único interés de ellos era no perder su liderazgo ante la gente. Dentro de sí ya lo habían decidido todo: Jesús debía ser condenado a muerte. Y Jesús les dijo: tampoco yo entonces les digo con qué autoridad hago esto. No merecen la respuesta de Jesús.
El Papa Francisco nos enseña. Quiere entender una trampa al Señor tratando de llevarlo contra la pared, hacerle equivocarse. Pero, ¿cuál es el problema que esta gente tenía con Jesús? ¿Son quizá los milagros que hacía? No, no es esto. En realidad el problema que escandalizaba a esta gente era que los demonios gritaban a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo. Este es el centro. Esto escandaliza de Jesús. Él es Dios que se ha encarnado. También a nosotros nos tienden trampas en la vida, pero lo que escandaliza de la Iglesia es el misterio de la encarnación del Verbo. Y esto no se tolera, esto el demonio no lo tolera. ¿Cuántas veces se oye decir: pero ustedes cristianos sean un poco más normales como las otras personas, razonables? Este es un discurso de encantadores de serpiente. Pero sean así un poco más normales, no sean tan rígidos. Pero detrás de esto está: pero no vengan con historias de que Dios se ha hecho hombre. La encarnación del Verbo, ese es el escándalo que está detrás. Podemos hacer todas las obras sociales que queramos y dirán: pero qué buena la Iglesia, qué buena la obra social que hace la Iglesia. Pero decimos que hacemos esto porque esas personas son la carne de Cristo, ahí viene el escándalo. Y esa es la verdad, esa es la revelación de Jesús, esa presencia de Jesús encarnado. Nos preparamos a celebrar entonces esta presencia de Jesús en la próxima Navidad. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.